A continuación verás una partida espectacular, la única entre estos dos genios de la historia del ajedrez. Nos encontramos en las Olimpiadas de Varna de 1962 y tenemos con blancas al tricampeón mundial y patriarca del ajedrez soviético, me refiero al gran maestro Mikhail Botvinnik, y con negras al genio americano, el gran maestro de apenas 19 años, Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, quien al momento de ir progresando en el ajedrez, años antes de este encuentro, señaló sentirse capaz de derrotar a muchos de los maestros soviéticos, excepto a uno, Mikhail Botvinnik, refiriendo en su momento que requeriría de algunos años más para poder mejorar en su juego y así quizás derrotar a este monstruo del ajedrez mundial. Esto es lo que señalaría Bobby. Quizás entonces este sea el momento para lograrlo. Pero antes de ir con la revisión de esta increíble partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Mikhail Botvinnik con C4 apertura inglesa y Bobby Fischer responde G6, que se conoce como la variante de la gran serpiente, pero que en realidad puede llevar por transposición a una defensa india de rey, especialidad del estadounidense. Sigue esto con D4, caballo F6, caballo C3, D5 y bueno, primera sorpresa. Bobby, en lugar de ir por una india de rey, por transposición nos lleva a la defensa Grunfeld, que es una defensa que empleó mucho menos veces que la india de rey, aunque valga la pena señalar que su partida inmortal, aquella que todos conocemos, la logró jugando la defensa Grunfeld. Sigue esto con caballo F3, alfil G7, dama B3, y Botvinnik escoge esta, la variante rusa, que plantea como primera cosa la amenaza de ganar peón en D5. Ahora bien, la línea principal de la Grunfeld se alcanza tras C por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3, C5, etc., con una posición bien conocida en esta defensa. No obstante, he indicado que en la partida Botvinnik ha jugado dama B3, Fischer D por C4, dama por C4, enroque E4. Las negras permiten que las blancas ganen el centro, pero esperan poder golpear ese centro con jugadas concretas, como por ejemplo con este alfil G4, que es lo que juega el estadounidense, conocida como la variante Smyslov, que es uno de los métodos más originales de lucha de piezas contra un centro de peones. Continúa el juego con alfil E3, caballo F de 7, despejando la diagonal para su alfil fianquetado y preparando un caballo B6, ganando un tiempo sobre la dama blanca. La partida prosigue con alfil E2, caballo C6, torre D1, reforzando el punto de D4, que quedará débil luego de la siguiente jugada negra, que es caballo B6, digamos atacando a la dama y obligándola a mover. Dama C5, dama D6, H3. A ver, en caso de D5, seguiría caballo E5, caballo B5, dama por C5 y alfil por C5. Las negras entonces, tras un C6, liquidarían la amenaza sobre el peón que se encontraba sobre C7, ¿verdad? Así es que, como esto no parece muy convincente, entonces Botvinnik cuestiona al alfil con este H3. Continúa el juego con alfil por F3, G por F3, la captura correcta. Fíjate que en caso de alfil por F3, jugada dudosa, entonces continuaría dama por C5, D por C5 y caballo C4, y las blancas tendrían una posición ligeramente inferior, debido a su falta de desarrollo y peor coordinación de piezas. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero he indicado que la partida se ha jugado G por F3, captura correcta. Sigue esto con torre F8, D5, caballo E5, caballo B5, dama F6. Una jugada no del todo precisa por parte de Bobby. Acá la simplificación ayudaba, es decir, jugar dama por C5, alfil por C5 y C6, de nuevo, eliminando la amenaza sobre el peón que se encontraba en C7. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama F6, F4. Por supuesto es necesario avanzar el peón F para, digamos, invitarlo a participar del ataque, ¿verdad? Bueno, continúa esto con caballo E7 y ahora E5.
Naturalmente a las blancas no podía agradarle la continuación dama A por C7 por la respuesta dama por B2, y fíjate que la posición blanca luciría inestable, ¿verdad? Por lo tanto, como indiqué, F4 ha sido una jugada muy útil porque permite este E5. Sigue el juego con dama por F4, única jugada para no quedar inferior. Sigue esto con alfil por F4, caballo por C5, caballo por C7, torre a C8, D6, soportando al caballo y de paso buscando crear un peón pasado. Las negras responden con E por D6, las blancas E por D6, alfil por B2, enroque, caballo BD7. Las negras tienen peón de más, pero las piezas blancas son muy activas. Por lo tanto, las negras lo que intentan con esto es restringir los movimientos de estas piezas activas de las blancas, preparando la jugada alfil E5. Continúa esto con torre D5, que impide el plan de las negras, pues las blancas están controlando la casilla D5. Sigue esto con B6, alfil F3, una jugada desafortunada de Botvinnik, pues el alfil no hace nada desde F3. Por lo tanto, alfil C4 era mejor, con la intención de jugar luego torre E1 y torre E7 con gran presión sobre el punto de F7. Pero la partida se ha jugado alfil F3, sigue esto con caballo E6, caballo por E6, F por E6, torre D3, caballo C5, torre E3, E5, Bobby jugando muy enérgico contra la pareja de alfiles de las blancas. Su idea, además, es cazar al peón pasado de las blancas allí en D6, pues podría convertirse en un dolor de cabeza próximamente. Continúa la partida con alfil por E5, torre por E5, torre por D6. Tarea conseguida por el estadounidense, quien ahora intentará apretar y hacer valer el peón de más. Sigue el juego con torre E7, torre D7, torre por D7, caballo por D7, alfil G4, torre C7, torre E1, rey F7, rey G2. Botvinnik sabe que no debe cambiar piezas menores, pues un final de torres con esta configuración de peones sería un muy probable triunfo para las negras. Aunque, valga la pena señalar, que el rey negro debe de activarse para que este final de torres y peones, digamos, en esta hipotética situación que he mencionado, donde desaparecerían las piezas menores, como dije, el rey tendría que acercarse, digamos, al flanco de dama para poder hacer valer esa mayoría. Pero bueno, sigue esto con caballo C5, sigue esto con torre 3, torre 7, torre F3 jaque, por supuesto evitando el cambio de torres. Rey G7, torre C3, torre E4, alfil D1, torre D4, alfil C2, rey F6, rey F3, rey G5. Bueno, este es un enfoque que parece correcto, pero se escapa un poco de lo que mencioné recién. El rey se está alejando de la mayoría de peones con la que cuenta en el flanco de dama. Bueno, sigue esto con rey G3 y ahora caballo E4 jaque. Fischer, quizás debido a su juventud, se precipita y con esto permite a Botvinnik comenzar a soñar con igualar esto. Más preciso hubiera sido, antes de cambiar piezas menores, avanzar tanto como se pudiera con el progreso en el flanco de dama, jugando una 5 e intentar hacer valer el 2 contra 1 en el flanco de dama para crear un peón pasado libre en aquel sector del tablero y solo luego de eso cambiar piezas menores. Pero de nuevo, me está pasando que el rey negro está al otro lado del tablero de donde tendría que estar. Opinión, por supuesto, muy personal. Pero bueno, sigue esto entonces con caballo E4 jaque, jugada imprecisa, alfil por E4, quebrándole las patas al caballo, torre por E4. Ahora bien, las negras bien podrían ganar esto si su rey, como ya he señalado por lo menos un par de veces, estuviera más cercano a su mayoría de peones en el flanco de dama, pero como este rey está en el flanco de rey, será muy difícil para el joven gran maestro estadounidense poder concretar su ventaja material. Sigue esto con torre A3, sin embargo, quizás por el cansancio de la batalla y siendo varios años mayor que Fischer, Botvinnik comete esta imprecisión, y es que cuando se está en desventaja, lo que hay que hacer es tener la torre lo más activa posible. Por lo tanto, lograba ese cometido la jugada torre C7, y si torre A4, entonces torre por H7, y la verdad es que no queda del todo claro que las negras podrían ganar esto, digamos, al menos de manera fácil. Pero torre A3 es una jugada dudosa,
debido a que las negras tienen esta respuesta, torre E7, y protegen todo. Sigue la partida con torre F3, torre C7, A4. Y tras esta jugada, en algo muy típico del ajedrez de antaño, se aplaza la partida porque llevaban muchas horas jugando. En estas instancias, a quien le corresponde jugar debe anotar su movimiento, en este caso es Fischer, y sellarlo en un sobre para reanudar el juego al día siguiente. Y es acá que Botvinnik, con su método analítico y científico, cual ingeniero era, trabajó toda la noche y parte de la madrugada para ver cómo salvar esta posición. Esto lo refiere él mismo en sus propias notas. Bueno, sigue la partida, o más bien se reanuda la partida, con el movimiento que Fischer el día anterior había sellado, es decir, la jugada que anotó. ¿Cuál fue esa jugada? Torre C5, y esto sin duda debió ser una agradable sorpresa para el soviético. Esta es una imprecisión que le permite activar su torre. Por lo tanto, acá era mejor jugar H5, no dejando este peón en H7 y por ende permitiendo la liberación de la torre negra de su cuidado. Pero en la partida se ha jugado el impreciso torre C5 y ahora vas a ver por qué es impreciso. Torre F7. Y acá está la sutil diferencia. Al haber movido su torre antes que el peón de H7, resulta que ahora la torre blanca ataca a dos peones débiles, al de A7 y al de H7. Continúa la partida con torre A5, torre por H7, torre por A4, H4 jaque, rey F5, torre F7 jaque, rey E5, torre G7, torre A1, envenenando a su peón de G6, por lo que Botvinnik responde rey F3. Lógicamente no, torre por G6, por torre G1 jaque, y el soviético exclamaría, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Movería el rey y luego caería la torre allí en G6. Por lo tanto, ha jugado rey F3 para, ahora sí, pensar en capturar al peón de G6. Sigue esto con B5, H5, excelente jugada de Botvinnik. Sin duda, el análisis durante toda la noche de la posición le llevó a concluir que esta era la mejor jugada. A ver, toda la sorpresa de esta jugada consiste en que las blancas no ganan el peón indefenso G6 y temporalmente sacrifican uno de sus propios peones. Fischer reconoció postpartida que no vio esta jugada en sus análisis. Sigue esto con torre A3 jaque, rey G2, G por H5, torre G5 jaque, rey D6, torre por B5, H4, F4, rey C6, torre B8. El soviético intenta mantener su torre tan activa como sea posible, aunque la máquina sugiere otra jugada, como torre E5 en lugar de este torre B8. Sin embargo, a mí me gustaba la jugada torre H5, que curiosamente la máquina no castiga, así es que punto para el tío Zico. Pero bueno, torre B8 lo jugado en la partida. Sigue esto con H3 jaque, rey H2, A5, F5. Las blancas inteligentemente crean un distractor con este peón pasado que mantendrá al rey negro ocupado, no permitiéndole acercarse demasiado a sus propios peones. Bueno, sigue el juego con rey C7, torre B5, rey D6, F6, rey E6, torre B6 jaque. No sé por qué el termómetro marca esto, si es una jugada totalmente correcta. Rey F7, torre A6. Botvinnik está resistiendo de manera heroica y en honor a la verdad, de forma excelente, correcta. Las negras ya no pueden progresar. Sigue esto con rey G6, torre C6, A4, torre A6, rey F7, torre C6, torre D3, torre A6, A3, rey G1 y ante esto, ambos contendientes acuerdan las tablas. Y es que, ¿cómo pueden progresar las negras acá? Bueno, no pueden. Si avanzan cualquier peón, este caerá. Entonces, si torre D1 jaque, la respuesta sería rey H2. Y tras torre D3, evitando la caída de sus peones, otra vez rey G1 y de nuevo, como puedes apreciar, no hay cómo progresar con negras. Botvinnik, en una de sus notas, señala que Bobby, con la cara blanca como un lienzo, al ver que no podía ganar, le tendió la mano y abandonó la sala con lágrimas en sus ojos. De seguro el genio americano pensó que desaprovechó la oportunidad de oro de derrotar al quizás único soviético que le inspiraba respeto y algo de temor. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios.
Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a otros también a hacerlo para que este canal pueda seguir creciendo. Como siempre, me despido reconociendo a las primeras personas que llegaron al chat a saludar en el video estreno anterior. También a los mejores comentarios del mismo video. Y finalmente, agradecer a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.